Reflexiones, diferentes puntos de vista de ver la realidad. Reflexiones nos ayudará a aprender algo nuevo, ampliar el horizonte por medio de nuevos conocimientos, identificar fortalezas, oportunidades de cambio. Esto y más es Reflexiones. Bienvenidos. Pues desde San Antonio, Texas, para todo el mundo a través de Virgen de Guadalupe Radio, aquí en San Antonio, en la 1380 AM, a través de la aplicación que la puedes conseguir como Virgen de Guadalupe Radio. Es completamente gratis, puedes bajarla en cualquier dispositivo electrónico. La buscas como Virgen de Guadalupe Radio. Y a través de nuestras redes sociales puedes seguirnos en Facebook, puedes seguirnos en nuestro canal de YouTube, que es bgr1380.com, perdón, bgr1380, bgr1380, B de Virgen, G de Guadalupe, R de Radio, bgr1380, a través de YouTube. También en Instagram nos puedes seguir, en fin, en cualquiera de los medios de las redes sociales puedes estar con nosotros. Y desde la Ciudad de México me da mucho gusto saludarle nuevamente a mi buen amigo, el FIT, ahorita es el FIT, don Bernardo Osorio López Obrador. ¿Cómo estás, mi amigo? Fenomenal, fíjate que ahorita que decías FIT, ayer me mandaron una foto de cómo andaba por ahí de hace unos 4 meses, y de esas veces que tú dices... ¿Qué me pasó? ¿Qué se comió? Si el equipo jurídico del pintor Botero, al que pintaba gorditos, me demandan en mis fotos en Facebook, ¿no? Y realmente sí estaba mal eso, pero ya es algo así como más o menos superado. Ahora vamos por mal, bueno, más bien vamos por menos. No, qué bueno, me da mucho gusto que, sabes que fíjate que no te estabas escuchando, Si puedes repetirlo, porfa, Bernardo, porque, disculpe el auditorio, es que me confundí de micrófono, hay tantos micrófonos que la verdad es que... Pero bueno, Bernardo Osorio desde México. Bernardo, ahora sí, saluda por favor al auditorio. Pues bueno, saludos a todos, ya estamos aquí conectados. Te decía y le comentaba a la gente que pues recordaba, ahora que decías FIT, recordaba yo que hace 4 o 5 meses veía una meta bien lejana, bien distante, perder 25 kilos, y pues bueno, gracias a un trabajo en equipo con nutrióloga y con un poco de disciplina, pues se logró, ¿no? Y creo que lo mismo ahora nosotros, con esta cuarentena, parecería como que es difícil, como que es imposible, pero va a suceder, va a pasar, pero además quedaremos o saldremos mucho más fuertes. Así es, Bernardo. Perdón, es que ya fui también a ajustar el otro micrófono. Bernardo, se aproxima el fin de los tiempos. Mucha gente habla de la parte del apocalipsis, habla de los 7 sellos, habla de los jinetes del apocalipsis. Hay varias personas que hablan de lo que dicen los diferentes predicciones a través de la historia, que los mensajes de la Virgen, que los mensajes de Petrita, de Juanita, de Chonita. ¿Realmente estamos en el final de los tiempos como algunos lo están vaticinando? ¿O estamos empezando? ¿O qué está pasando, Bernardo? Fíjate que esa misma pregunta, y me siento orgulloso, se la hicieron a Cristo en los evangelios y su respuesta fue ni idea, ¿no? Es decir, no me corresponde a mí, o yo no lo sé. Al decir eso Cristo, pues lo dice desde su, por así decirlo, desde su dimensión humana. Cristo siempre tenía de manera constante 2 dimensiones, la humana y la divina. Y cuando él quería, utilizaba la humana, y cuando él quería, utilizaba la divina. No nos metemos mucho en eso porque es bien difícil de entenderlo, pero es lógico, ¿no? Tiene cierta lógica, ¿no? Y en esa dimensión humana, lo que él contesta es, yo no lo sé. De alguna manera, también como que nos está diciendo, y no sé qué tanto valga la pena que te lo estés preguntando.
porque como Dios sí lo sabe, perfectamente sabe lo que va a suceder en un futuro, ¿no? Pero como humano, quizás la primera recomendación que Cristo nos hace al respondernos esa pregunta es, no te preocupes tanto por la fecha, ¿no? Pero después él agrega y dice, vean lo que está sucediendo, ¿no? Cuando Juan el Bautista también le pregunta, ¿tú eres que teníamos que esperar? Su respuesta también es, observa qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo y saca tú tus propias conclusiones, ¿no? Entonces, creo, Adrián y amigos que nos escuchan en el auditorio, que el consejo de Cristo es ese, no preocuparnos, preocuparnos. Para mí esa sería la gran síntesis. No te preocupes, mejor ocúpate, ¿no? La humanidad ha pasado por mucho peores épocas bueno, y aquí seguimos, ¿no? Creo que lo importante ahora es ocuparnos de cómo vamos a ser mejores personas después de todo este asunto, ¿no? Y cómo nuestra fe puede llegarse a verse incrementada o pues también afectada o desgastada por la forma en la que miremos las cosas. Fíjate que el día de ayer nos informaron que la cuarentena, la orden de quedarse en casa, se extiende. Y esta extensión, al menos aquí en lo que es San Antonio, que ya la gente estaba con la ilusión, por así llamarlo, que para finales de este mes ya podíamos, para el día, así, pues supuestamente para estos días, para el 18 ya se levantaba. Unos decían que para el final de este mes, para el día 30, ya estaban haciendo algunos planes de reabrir negocios y todo esto que está obviamente afectando muchísimo, muchísimo. Yo creo que más que la salud, está afectando la salud, la economía y por ende obviamente otro tipo de salud que es la salud mental. Y resulta que ahora va a ser hasta el 18 de mayo, tentativamente. Y otros piensan que lo van a ir alargando así poco a poco para que la gente no lo vaya sintiendo. Sin embargo, como te comentaba el día del miércoles, la cantidad de violencia, la cantidad de la poca tolerancia de la gente actualmente ha ido creciendo. Y yo pienso que este anuncio de las autoridades pues obviamente va a poner todavía con mayor tensión a la gente. Adicional, a partir del próximo lunes ya serán obligatorias usar las mascarillas, que hace rato platicaba yo con Gloria, se me hace un poco irónico. Te piden mascarillas o que traigas bufanda o bandana, cualquiera de esas cosas, pero te dicen no compres las que son de nivel hospital. Entonces, es una parte en la que está medio confuso. Se supone que las que están a nivel de hospital tienen esa calidad, pues te protegen bien, o sea, en el aspecto de cualquier tipo de virus porque trae las especificaciones, cosa que no te va a funcionar una mascarilla de las que están usando actualmente, que únicamente es que el virus no salga de ti, pero sí puedes a través de ese tipo de mascarilla recibir el virus. Entonces hay cosas que son un poco contradictorias de las autoridades y por otro lado, como te decía yo, esto ahorita va a generar todavía mayor tensión y por eso es que mucha gente habla ahorita, es que ya ten las velas listas porque ya vienen los 3 días de oscuridad. Y empieza la gente a caer con el miedo. Y yo creo que el miedo es lo que está ahorita imperando, Bernardo, y el miedo nos está llevando a conclusiones como el final de los tiempos y otro tipo de cosas. Hace un momento te hacía yo la pregunta, porque la gente de alguna forma necesita la esperanza de que esto va a pasar. Me acuerdo de un cuento se me olvida este escritor que hablaba sobre un rey. Pero bueno, vamos a hablar de esto más adelantito. Entonces, Bernardo, desde tu punto de vista, desde tu perspectiva, ¿cómo podemos ahorita
pues manejar esta extensión de seguir en casa, de seguir con las mismas presiones y con la misma incertidumbre? Fíjate que yo hice una encuesta entre la gente con la que colaboro y sus empleados sobre qué es lo que estaban sintiendo. Y las respuestas apuntaban siempre a un tema de que vemos con incertidumbre el futuro, ¿no? Curiosamente, se combinaban dos emociones, anticipación con miedo, anticipación con alegría, ¿no? Entonces, había un grupo que ve con pesimismo el futuro y había otro grupo que veía con cierto entusiasmo el futuro, ¿no? Hay en la cultura, en el mundo, hay como que a veces siempre una dualidad, ¿no? O es esto o es esto. Y es un poco lo que he notado también respecto a lo que decías del miedo y respecto de si son el fin de los tiempos, ¿no? La evasión, o sea, pensar que no pasa nada, o el miedo, o el fatalismo de que es el fin de los tiempos, tienen la misma paternidad, el miedo. Entonces, quizás lo que tengamos que combatir tiene que ser el miedo, pero de las primeras cosas que tendríamos que hacer es alejarnos de ese fatalismo y alejarnos también de esa evasión, ¿no? Y una de las cosas que yo noto es que los gobiernos de pronto en algunas cosas hacen cosas, toman decisiones que tienen que ver con, o que bueno, generan miedo, o que generan un optimismo superlativo, ¿no? Entonces, al no informarnos por qué hacen las cosas o qué es lo que está pasando con claridad, entonces se detonan estas dos cosas, ¿no? O soy brutalmente optimista o soy brutalmente pesimista y me voy a toda esa literatura que es extraordinaria de las películas apocalípticas, ¿no? No sé si lo habías notado, Adrián, pero el fenómeno de las películas apocalípticas es bien interesante. Está por todas partes, ¿no? Hubo una época hace quizás 30 años donde las películas hablaban de desastres. Infierno en la Torre, La aventura del Poseidón, todos eran una especie de fatalismo respecto de lo que el ser humano estaba haciendo, ¿no? Las actuales tienen que ver con esta teoría acerca de que pues, el planeta nos va a tragar, ¿no? O el planeta nos va a expulsar, o esta enemistad con el planeta, ¿no? Entonces yo creo que sería otra cosa que tenemos que extirpar al respecto, ¿no? ¿Cómo? Pues utilizando la razón y utilizando buenas fuentes, ¿no? En ese sentido me remito a algunas actitudes que he visto, Adrián, que los católicos estamos tomando en las redes, ¿no? De pronto veo gente que dice, somos lo peor que le pudo haber ocurrido al planeta, ¿no? Cuando en realidad solo la rabia, si nosotros no existiéramos, la rabia iba a existir. ¿Por qué crees eso? Y esa era mi pregunta el otro día. Me quedé con eso pensando sobre lo de la rabia. Dije, pero ¿por qué iba a existir la rabia si se supone que estamos hablando de un planeta, de un ecosistema perfectamente equilibrado? Entonces, pero en esa perfección estamos nosotros. Sin nosotros, esa perfección no se da. Es algo que los católicos tenemos que entender de manera muy, pero muy profunda. Si no hubiéramos descubierto la vacuna para la rabia, y si no hubiéramos existido nosotros en los planes de Dios, este mundo se hubiera acabado, no hubiera sido perfecto. Lo que hace Dios es perfecto. Tenemos que partir de eso. Si mañana se acaba el planeta Tierra, pues está dentro de los planes perfectos de Dios. Los católicos, pues nos encomendamos a un hombre clavado en la cruz, pero nos encomendamos para pedirles una muerte tranquila. Es lo que estamos pidiendo todo el tiempo. En la cultura mexicana, en la cultura latina, todo se vale menos problemas con la salud, ¿no? Entonces, te nace un niño y lo primero que hacen los papás es contarle que tenga sus 10 deditos, ¿no? Ya, si tiene los 10 dedos, ya la hicimos, ya estamos del otro lado, ¿no? Cuando en realidad el católico tiene todo para decir, lo que me mandes, yo voy a poder con eso y con más. Entonces, creo que es fundamental, es vital cambiar esa actitud de preocupación por una de ocupación, porque esto que nos está pasando no es más que una llamada o una gran oportunidad para iluminar el planeta Tierra
desde la luz de Cristo, desde la luz de la Iglesia católica, ¿no? No creo que debamos de estar propagando ideas fatalistas, porque el mismo Cristo dijo, pues yo no lo sé. Entonces, pues en ese sentido ya nos tenemos que desmarcar de esas ideas fatalistas, ¿no? Pero tampoco Cristo fue alguien que dijo, pues no pasa nada, ¿no? No, sí pasan cosas y vamos a poner remedios a todo este tipo de cosas, Adrián. Yo creo, Bernardo, que se está generando un ambiente que va a predisponer una crisis emocional muy severa. Y te hago este comentario por diferentes puntos y situaciones que han ido saliendo en diferentes medios. Y yo pienso que tenemos que estar preparados como padres para poder saber manejar esa crisis. Primeramente con nosotros. Digo, gracias a Dios las personas que están trabajando en casa, están teniendo esa estabilidad económica, por así llamarlo, pues tienen algo menos que lidiar. Pero hay mucha gente, Bernardo, que está verdaderamente en conflicto por falta de trabajo, no sabe con qué va a pagar sus cuentas. Algunos no tienen documentos, están los hijos. O sea, hay muchas cosas que están generando un ambiente con todo eso de una crisis emocional. ¿Qué consejos darías para empezar a prepararnos y que aminorar lo más posible esa crisis emocional? Mira, para mí es importante huir de la falsa motivación, ¿no? De esto se va a arreglar, ¿no? Algo bueno sucederá, ¿no? Ayer leía, por ejemplo, de dos medios pero muy serios, de la NBC y de CNN, que una medicina, un fármaco, estaba siendo probado para curar el coronavirus con resultados pero muy alentadores, ¿no? Ni CNN ni NBC se atreverían a dar una nota así si no hubiera elementos para afirmarlo, ¿no? De hecho, la nota no tanto se enfocaba en el medicamento, sino que la bolsa había subido porque una empresa había presentado resultados positivos, una industria farmacéutica de estas imperialistas que tanto critican los gobiernos de Venezuela y todos esos gobiernos comunistoides. Pues bueno, esa empresa imperialista resulta que puede ser que nos aporte una solución, ¿no? Supongamos que mañana dicen, ya, toma esta pastilla que vale 15 pesos y ya te curas. Híjole, volveríamos, déjame decirlo bien claro, bien crudo y bien cruel. El mundo sería peor en 48 horas si ahorita nos dicen que hay una pastilla que lo cura todo. Volveríamos a nuestros pecados habituales, diríamos, ay, qué exageración, vamos a festejar, vamos por unos alcoholes, Entonces, no sé si ahorita estamos mejor que con una cura milagrosa, ¿no? Entonces, eso para mí es bien importante, es fundamental, ¿no? Ahora, ¿cómo combatir la realidad de que esto no se va a arreglar en varios meses, y el tema del trabajo y el tema del futuro, etcétera, etcétera, ¿no? Busquen fuentes fidedignas, incluso yo creo que la radio, podemos hacer equipo con la radio para ir mostrándoles esas fuentes que te permitan hacer una reflexión que te dé elementos para el optimismo, ¿no? Por ejemplo, aquellos que tengan temor con respecto a sus papeles, pues piensen que viene ahorita una etapa en la que Estados Unidos va a querer recuperar su capacidad económica lo más pronto posible. Y si tú eres alguien que constituyes o eres una mano de obra valiosa, pues entonces hasta te van a pagar más. O sea, va a haber chamba de sobra y va a haber estímulos para que la productividad se reactive, ¿no? El gobierno de Estados Unidos es de ese estilo, ¿no? Ya vamos a producir, ya vamos a vender, ya vamos a recuperar nuestra vida cotidiana lo más pronto posible, ¿no? Entonces, quizás te encuentres con un ambiente laboral. Bueno, más bien, tengo elementos para afirmar que los latinos, incluso los indocumentados, pueden que se encuentren con una atmósfera mucho más positiva que sin la pandemia. Quizás los gobiernos digan, a ver, de entre todas las broncas que tenemos,
cuáles debemos de arreglar ya. Pues a lo mejor un tema de regularización rápida, ágil, el tema de los migrantes, ¿no? Entonces, si te alejas de esa tragedia y empiezas a pensar, a buscar motivos para ser optimista, lo vas a encontrar. Ahora, hay técnicas, hay metodologías, ¿no? Una que les vamos a enseñar va a ser la de la coherencia emocional. La coherencia emocional parte del hecho de que la comunicación entre el corazón y el cerebro es muy fuerte, es muy amplia, es muy intensa. El cerebro genera y consume más, el corazón, perdón, consume y genera más electricidad que el cerebro. Cuando hay problemas de comunicación entre tu corazón y tu cerebro, no puedes ni ser intuitivo, ni ser creativo, ni ser optimista. Entonces, para que tú estés dispuesto y puedas tener los sentidos abiertos, activados, para encontrar esas buenas noticias, lo primero que tienes es regularizar, estandarizar la comunicación entre tu corazón y tu cerebro. Si tu corazón te sigue diciendo, nos vamos a morir, es un apocalipsis, y ahorita va a aparecer Godzilla, si empezamos a salir adelante, va a aparecer Godzilla, va a temblar y va a salir un volcán en San Francisco, ¿no? Si tu corazón le sigue diciendo eso a tu cerebro va a estar pensando en sobrevivir, no en vivir. Y lo que necesitamos ahorita, y el mensaje de la Iglesia Católica es, no sobrevivas, vive. Entonces, estos ejercicios, ¿cómo son? Bueno, pues lo que nuestros abuelos nos recomendaban desde toda la vida, ¿no? Respira, tranquiliza. Un ejercicio diario, por la mañana y por la tarde, de respirar de manera pausada, enfocado solamente en respirar, va a ir preparando para que puedas encontrar esos datos importantes, fundamentales, para ser optimista. Si no, aunque te lo propongas, el corazón te va a seguir traicionando. Esto que tú decías de la pandemia emocional que se nos viene, es verdad. Tenemos que cuidarnos, tenemos que protegernos. Para el coronavirus, ahorita no tenemos nada. Para esto, de la pandemia emocional, sí tenemos muchos elementos y se los vamos a dar todos. Los vamos a entrenar. No les vamos a decir que hay gente que lo ha logrado. Creo que todos los que nos escuchan ya están hartos de saber que el Chicharito mete goles, ¿no? Quieren saber cómo le hizo el Chicharito. Quieren saber cómo llegar ahí. Eso es lo que les vamos a decir. No solamente que es posible, pero que es factible. Pero un primer medio fundamental y ya todos pueden ir aplicando es respira durante 3 minutos en la mañana y en la tarde, solamente enfocado en la respiración. Y vas a empezar a ganar una especie de, podríamos decir, condición física, pero sería condición emocional para poder enfocarte en aquello para lo cual Dios creó tu cerebro y tu corazón, que es para ser optimista, para tener fe y tener esperanza. Bernardo, bueno, ahorita antes que sigamos, porque quiero pedirte algo. Felipe Villarreal, el miedo nos lleva a la desesperación. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Buenos días. Víctor Hernández Cruz saluda, dice hola, buenos días. Y gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales y a través del 1380 AM y nuestra aplicación. Bernardo, hablabas ahorita de la respiración y hablabas de 3 minutos. ¿Qué te parece si puedes hacer ese ejercicio ahorita al aire? Va, perfecto, totalmente de acuerdo. Para que la gente vea cómo se hace y cómo aplicarlo. Porque es lo que decías hace rato, ¿no? El Chicharito, pues mete goles, pues sí, pero queremos saber cómo los mete. Exacto. Los mete con la nariz o con el hombro o con la ceja, pero los mete. Eso es importante. Antes nada más, creo que fue Felipe, si no me disculpo, pero Felipe dijo algo, el miedo nos lleva a la desesperación. La desesperación es desesperanza. Nos lleva a perder toda esperanza y eso nunca, pero nunca es bueno. Ahora, el tema de la respiración, lo vamos a hacer ahorita, pero les prometemos para el próximo programa hacerlo un poquito más visual, ¿no? Uh-huh. Para que tanto los que están por la aplicación como los que están por Face puedan ver cómo, con una animación, cómo respirar y después pueden ingresar directamente ese archivo. Pero esta respiración tiene que ser bajo esta metodología, ¿no? Un ciclo normal de respiración son 10 segundos entre la inhalación y la exhalación.
pero inhalando son 5 segundos, exhalando son 5 segundos. Pero hay un segundo de reposo. Entonces, inhalas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, cada cambio de inhalar a exhalar, tienes que hacerlo de tal manera que reposes. No es soltar ni tomar el oxígeno de manera acelerada o agitada, ¿no? Eso lo vamos a hacer, pero en etapas posteriores y bajo ciertos condicionamientos, ¿no? Entonces, el ejercicio de respiración sería 3 minutos bajo este esquema. 1, 2, 3, 4, 5. Hago esa pausa. Empiezo a exhalar. 1, 2, 3, 4, 5. Inhalo. 1, 2, 3, 4, 5. Exhalo. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, tenemos que tomar y soltar el oxígeno con la suficiente dosificación como para no quedarme sin oxígeno. Entonces, ese sería el ritmo básico. Físicamente, el entorno, ¿cómo tendría que ser? Tú solamente lo más en silencio posible y enfocándote en el ejercicio o la acción de respirar. Parece tonto o parece básico, pero nunca pensamos que tenemos que respirar, ¿no? ¿Cómo sé si me estoy enfocando en la respiración? Cuando empiezas a distinguir, por ejemplo, cómo entra aire frío por tu nariz e incluso te quema y nunca lo habías sentido, y cómo el aire sale caliente por tu nariz o por tu boca, lo que sea más cómodo. La inhalación siempre tiene que ser por la nariz, la exhalación tiene que ser por la boca. Entonces, centrado en la respiración, ¿no? Muchas veces les digo a mis clientes que es como cuando estás mormado, cuando tienes gripe o un catarro y tienes la nariz tapada, ¿no? Y sientes como que ya se va a ir el taponeo de la nariz y empiezas a respirar y dices, wow, es maravilloso, ¿no? Eso que sentimos cuando nos estamos recuperando de un resfriado, hay que sentirlo de manera cotidiana con este ejercicio. Y la segunda indicación para esta primera etapa es céntrate físicamente en el centro de tu pecho, donde está el corazón. Si te sirve, pones las manos sobre el pecho y para que tú puedas ayudarte a sentir cómo tu corazón está haciendo algo extraordinario. Cristo nos enseñaba que teníamos que aprender a vivir de las cosas ordinarias y entenderlas lo extraordinario que eran. Es impresionante el diseño de la vida humana, el diseño inteligente de Dios de la vida humana y de cómo funciona el corazón, el cerebro y toda nuestra biología. Y estos ejercicios no tienen que ver nada con cuestiones de cualquier otras filosofías orientales, extraorientales o de otro planeta. Es simple y sencillamente ciencia, porque así funciona el cuerpo humano. Aquellos que quieran, vean la final de los penales entre América y Monterrey y dense cuenta cómo aquellos que traían una respiración pausada metieron su penal, y cómo aquellos que Nico Castillo, por ejemplo, a la hora que toma el balón, lo pone sobre el pasto, suelta todo el oxígeno y tira el penal y falla. Los que respiran de manera controlada son capaces de hacer lo correcto. No es este ejercicio que les estamos dando, volviendo al ejemplo del fútbol, no es que te aleje de que estás en una final y que estás tirando un penal y que de ti depende eso, sino que te mete al contrario en esa situación, pero te permite disfrutarlo y en el peor de los casos que falles, aprender acerca de eso, ¿no? Entonces, ese sería el ejercicio 2 veces al día, una vez por la mañana, una vez por la noche, si quieres despertando, si quieres a punto de acostarte, una respiración pausada de 3 minutos con ese ritmo, que completes la inhalación y exhalación
10 segundos en total, 5 hacia arriba, 5 hacia abajo, pero siempre en el cambio de inhalar a exhalar, descansa. Y la respiración muy, pero muy dosificada, ¿no? Ese es el primer ejercicio que les queremos dar. Yo creo que en poco tiempo, por lo menos esa fue mi experiencia, tu cerebro, tu corazón van a empezar a tranquilizarse y a observar cosas extraordinarias. Vas a empezar a disfrutar una tortilla de harina sola sin queso. Vas a empezar a disfrutar el agua que estás tomando, aunque ya no pueda hacer refresco. Y creo que en ese sentido estamos atacando directamente la preocupación de las personas y para transformarlo en ocupación. Aquellos que tengan temor de que puedo recuperar o no recuperar mi trabajo, quizás, muy probablemente, empiecen a pensar, a ver, ¿qué trabajos se van a necesitar después de esta pandemia? ¿Qué cosas puede llegar a necesitar una sociedad como la americana que recompensa mucho cuando alguien aporta soluciones? ¿Qué hay? ¿Qué puede ser importante? ¿No? Hay mucha gente ahorita que está metiéndose al tema del delivery, de la entrega a domicilio. Entonces, es una buena oportunidad. La gente va a quedar un poco con la idea de que podemos trabajar a distancia. La gente va a salir, pero corriendo a esparcimiento, a diversión, a descansar un poco más. Vas a ver, tu cerebro y tu corazón van a empezar a distinguir, a encontrar oportunidades y ya no solamente problemas, ¿no? Es muy probable que empieces a ver, por ejemplo, que Dios está en cada uno de los enfermeros, de los policías, de los cuidadores que se están jugando la vida porque tú estés mejor. Vas a empezar a ver cómo ha habido gente que ha rechazado el equipo porque dice, quiero que se lo den a esta persona que creo que lo necesita bastante más, ¿no? En esas personas que están dando comida de manera gratuita, ¿no? En esas empresas que a veces creemos que son monstruos, no digo que no lo sean, pero por lo menos lo Grinch se les está quitando, están dándole oportunidad a las personas de no pagar sus créditos. Ahí está Dios, pero es necesario que te conviertas en una mejor persona para que puedas vivir, para que puedas meterte en ese milagro. Bernardo, bueno, vamos a seguir saludando porque ahorita tengo otra pregunta para ti. Dice Yolanda Limón, ¿qué razón tiene? Ese es el mejor ejercicio de la respiración. Alfonso Blanca Lardizábal, perdón, es que no traigo los lentes. Gracias por su mensaje. Saludos desde Santiago de Chile. Muchos saludos por allá también, nuestros hermanos allá de Chile. Teresa Olvera, saludos. El miedo es lo opuesto de la fe. Teresa Olvera, excelente programa, gracias. Porque ahora con tanto tiempo libre a veces vemos cosas que no nos ayudan en nada, al contrario. Bernardo, hay una respiración que quiero preguntarte, ¿cuál es la diferencia con la que nos estás planteando ahorita? Ves que en ocasiones cuando alguien así está en una crisis, les piden que respiren dentro de una bolsa de papel. ¿Cuál es la diferencia de la propuesta inicial que estás haciendo y de esta otra propuesta para cuestiones de pánico? Sí, cuando respiras sobre una bolsa de papel es cuando tienes un ataque de pánico, que ya es una pérdida total de control. Y si no me equivoco, pero seguramente me equivoco, pero me perdonarán, tiene que ver con respirar tu próximo dióxido de carbono para que te recuperes. No sé cuál sería la razón científica, pero les prometo averiguar porque a mí también me surge la duda y creo que es importante que yo lo sepa, ¿no? La técnica que yo les di, que les estamos dando, tiene que ver con el 90% o el 95% de las situaciones de tu vida. Esa, la de la bolsa de papel, es cuando ya hay un ataque de pánico, ¿no? En mi vida he visto, creo que 2 ataques de pánico donde se tuvo que utilizar esa metodología. Curiosamente, no es estadística, pero me llamó mucho la atención
que un alumno al que le tengo mucho respeto y que quiero muchísimo, quizás uno de los más aplicados, durante un examen de cálculo, le dio el ataque de pánico. Entonces me llamó mucho la atención que, siendo el más inteligente, el cerebro lo haya traicionado al grado de generarle uno de los dos ataques de pánico que en mis cortos 50 años de vida, mi corto medio siglo de vida, he podido presenciar, ¿no? Entonces, es una pregunta bien interesante y un poco en tono con lo que la gente nos está diciendo. Saludos a todos los que nos están escribiendo, al padre Blancas, que está allá en Chile. Le mando un abrazo fuertísimo. Ayer estaba viendo uno de sus videos en Facebook. Tipo interesantísimo, sencillísimo, un cura extraordinario, como muchos que hay, ¿no? Entonces, pero es curioso cómo el pánico puede llegar a atacar de manera irracional a los más preparados, ¿no? Y aquellos que tienen una fe sencilla, pero madura, el pánico no los aborda, ¿no? San Juan Diego, los pastores de Fátima, todos a los que la Virgen se les aparece, y digo, si a mí la Virgen no se me aparece porque me muero de un susto, pero imagínense que a unos pastorcitos se les aparezca la Virgen y pues así como un trato muy coloquial, muy cotidiano, platicando con la Virgen. O sea, imagínense el cero pánico, el cero miedo que unos pastorcitos pueden llegar a tener, pero porque están ahí metidos en esa naturaleza que Dios diseñó. Adrián. Bernardo, ¿cómo ayudar a alguien que está pasando alguna crisis? Te lo comento esto en el aspecto que estás obviamente en casa y siempre hay alguien que a lo mejor es el que tiene está más propenso a tener un momento de crisis. Me decías hace un rato sobre lo que son los ataques de pánico. Digo, no tenemos que irnos hasta el extremo, pero alguien que está pasando una crisis, ¿cómo podemos ayudarlo? Lo primero es identificar si la persona quiere ser ayudada. Hay una regla que no falla en el coaching, que es el problemático problemas quiere, ¿no? No quiere soluciones, ¿no? Entonces, primero es si la persona quiere encontrar soluciones. Lo segundo es hacerse, si es una persona de casa, que imagino que si estás en confinamiento, tiene que ser alguien como muy cercano, preguntarte si realmente conoces a esa persona. De tal manera que puedas decir, esto funciona, esto no funciona, ¿no? O está exagerando o no está exagerando. O quizás la percepción que yo tengo sobre que esta persona está sufriendo o no es errónea, ¿no? Entonces, primero, si quiere ayudar. Segundo, tienes que comenzar a establecer una estrategia haciéndote esta pregunta. ¿Conozco verdaderamente a esta persona? Lo tercero es identificar qué es lo que está sintiendo la persona. No es lo mismo miedo que angustia, no es lo mismo sorpresa que morbo, no es lo mismo. Entonces, primero tienes que identificar lo que la persona está sintiendo. Una vez que tienes clarísimo que lo que esa persona está sintiendo, pensemos en angustia, que sería muy razonable pensarlo, ¿no? Tú tienes que provocarte en ti algún tipo de angustia, sin exagerar. No hagamos cosas dramáticas, no hagamos cosas raras. Piensa cuando algo a ti te generó angustia, revívelo, y el cerebro es tan extraordinario que te va a hacer sentir nuevamente esa angustia. Una vez que tú sientas lo que la otra persona está sintiendo, estás listo para tener una respuesta compasiva. ¿Qué puede resultar de esa competencia, de este ejercicio? Pues te vas a preguntar, ¿qué me hubiera gustado que me hicieran a mí cuando estaba angustiado? Pues que me dieran un abrazo, que me dijeran, entiendo que estés angustiado, quiero respetar tu emoción, cuando estés listo, cuando estés lista para hablar, nos sentamos y lo podemos hablar. Voy a dejar aquí, no sé, una vela en el buró. Cuando la enciendas, quiere decir que podemos empezar a platicar. O pues me hubiera gustado que mi papá o mi mamá me dijera que soy bueno para esto, ¿no? O me hubiera gustado que me hubieran distraído haciendo cosas de la casa, ¿no? Entonces, cuando logres vivirlo y contestarte
y sumarle los dos ejercicios previos, quién ser ayudado y cómo debo de ayudarlo, entonces tendrás elementos suficientes para intentarlo, ¿no? Para lanzarte, para hacer lo que a ti te corresponde, ¿no? El resto se lo dejamos a la gracia de Dios, ¿no? Quizás lo que tienes que empezar es con estos mismos ejercicios para que la persona esté mucho más dispuesta, ¿no? Quizás después de hacer todo esto y ayudar de manera eficaz, la otra persona te pregunta, ¿cómo le hiciste tú? Pues bueno, pásale los secretos que te vamos a estar pasando durante estas transmisiones para que no solamente superemos esta pandemia, esta cuarentena, sino que seamos mucho más fuertes, sino que seamos mucho mejores y nos parezcamos mucho más a Cristo. Sí, Bernardo, porque por otro lado esa crisis, hablando de lo que te comentaba yo, cómo detectar esa crisis pensando en un adolescente, por ejemplo, pensando en un niño, que no sea un berrinche o un momento de un conflicto interior, sino básicamente sea una crisis generada por el encierro, por el hecho de no poder salir, de no poder estar haciendo lo que regularmente estarías haciendo. Hay mucha gente que, por ejemplo, está acostumbrada a salir que al cine los fines de semana, etcétera. Ahorita el que tú veas las películas en casa no es lo mismo. Quizás un día, 2 días, 3 días, pero para el adolescente yo creo que esto está generando una crisis mayor y la pregunta es cómo poder diferenciar la crisis entre una crisis por el encierro y la otra que no sea un capricho. No sé si me doy a entender. Claro, mira, y me gusta la precisión, creo que es importante la aclaración que estás haciendo. Yo les propondría un ejercicio. Si vemos las películas que les gustan a los adolescentes, las apocalípticas como Maze Runner, la de unos jóvenes que estaban en un laberinto, Mad Max, que es de nuestra época, pero que también fue actualizada, El Camino, cualquiera de esas películas, nos vamos a dar cuenta que en el fondo los problemas o las dudas o las crisis que tienen los adolescentes es temas como la amistad, el amor, voy a tener éxito, no lo voy a tener. El hecho de que estén en cuarentena, y por eso aquí es donde quiero unir la primera idea, la segunda y la aclaración que tú me estás haciendo, es que al joven le fascinan esas películas, porque entonces pueden aislar los verdaderos problemas, conflictos o dilemas que ellos tienen. Si ves esas películas, vas a encontrar cuáles son esos dilemas que ellos tienen y que hoy por hoy, ahora, podrías ayudar o colaborar a resolverlos, ¿no? ¿Con qué cosas como muy concretas? Yo siempre soy un defensor de los exámenes o los test, ¿no? Hay una marca, se los vamos a poner en el Facebook, que se llama 16 personalidades. Es un test gratuito, está en español, en inglés y en varios idiomas. Tú lo haces y te llega un resultado de 25 páginas, ¿no? Si compras una suscripción en esa empresa, te dan un curso completo acerca de tu carácter. Pero 25 páginas, 25 o 30 páginas es más que suficiente, donde te va a decir cuál es tu forma habitual de ser, cuáles son tus trabajos, cómo estableces las relaciones afectivas, la relación padre-hijo, la parte académica, el emprendimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Si ahorita en casa proponemos ese reto a nuestros hijos adolescentes, estaremos prácticamente como un checklist resolviendo cada una de las preocupaciones de ellos, que sería en esencia quién soy y para qué estoy aquí. No lo es todo, pero es un muy buen comienzo, que ellos se puedan ver en el espejo y decir, soy este. Y además, me parezco a ti, papá, me parezco a ti, mamá, soy lo mejor de ustedes dos. Y esa va a ser una clave del éxito, ¿no? Entonces, estar encerrado con papá o con mamá ya puede empezar a ser un poco fastidioso, y estoy hablando de adolescentes, puede ser una extraordinaria oportunidad para decir, a ver, chaparrito, tienes mi genética, tienes la genética de tu padre, de tu madre, y eso
está traducido, está reflejado en este informe, que como es psicología positiva, se enfoca en las potencialidades, las capacidades que tiene una persona, ¿no? Entonces, no sé si con esto ya te estoy respondiendo. Hago una síntesis. El dilema del adolescente siempre será el de quién soy y si me quieres. Ese es el dilema del adolescente. Literariamente hablando, ellos consumen de manera abundante la literatura donde plantea ese mundo apocalíptico, donde no hay nada y solamente están ellos, porque quieren generar un contraste donde solo estoy yo, porque ahorita lo que necesito resolver es quién soy. No es egoísmo, no es soberbia, no es narcisismo, es una actitud natural en la que se están enfocando en resolver esa pregunta, que no es otra cosa que cuáles son los planes de Dios para mí. Siempre decimos que los planes de Dios es la mejor opción para mí. Hacer un test de estos y darle todo este sentido es una experiencia extraordinaria de esos son los planes de Dios para ti. ¿Te gusta? ¿Te gustas a ti? Dale, vamos a darle para adelante, chaparro. Los papás, pues también tenemos que hacer ese ejercicio de revisar si sé realmente quién es mi hijo y si estoy dispuesto a apoyarlo en base a ese resultado y en base a nuestra realidad. Quizás los papás nos empecemos a dar cuenta que hemos estado presionando a nuestros hijos para que sean algo distinto. A lo mejor caemos en cuenta de que les hemos tratado de enseñar de la forma en la que ellos no aprenden. Entonces, todo esto podemos llegar a convertir esta cuarentena en esa película apocalíptica donde al final todos salen más fuertes, donde al final todos salen mucho, pero mucho más felices, ¿no? Yo recomiendo particularmente la de Mad Max. No quiero quemar la historia, pero casi al final de la película, uno de los protagonistas se da cuenta de que estaba mal. Luchó, pataleó, hizo todo lo que tenía que hacer, pero otro de los protagonistas le da un momento de pausa, esos 3 minutitos de respiración, y son suficientes para pensar de manera distinta, de manera divergente, que es otra serie de películas que también recomiendo, y libros, para buscar una solución. Y la película se resuelve en los últimos 15 minutos. El resto de la película, que es extraordinaria, es el dilema de la persona por tratar de saber quién es y cómo ser mejor persona. Este test que me mencionas, Bernardo, ¿es para ciertas edades? ¿A partir de qué edad podrían aplicarlo? Mira, lo pueden aplicar desde personalmente, o sea, directamente la persona. En el caso de los americanos, a partir de los 21. Los latinos, como desde los 14, ya están más corriditos, entonces ya pueden empezarlo a presentar. Yo recomiendo mucho que de 15, 13 quizás para abajo, sea el papá y la mamá que estén cerca del niño, de la niña, para ayudarle a resolver ciertas preguntas, pero no incidan en las respuestas. Solamente aclárenle de qué va la pregunta. Y cuando tengas, pues ya en caso de niños mucho más pequeños, pues papá y mamá siéntense a resolver ese test y van a sacar un resultado aproximado respecto de tu hijo, ¿no? Piensen como ellos pensarían, respondan como ellos responderían y pueden llegar a tener un resultado bien interesante, ¿no? Y hagan ese test, porque hay una parte en la que da ciertos consejos para ejercer la paternidad. Bernardo, Jesús Eduardo Topete Sandoval, siempre grande, Bernardo, saludos. Es alguien de nuestro auditorio que te manda saludos, creo que también lo estás viendo por ahí en tu pantalla. Sí, ahí está, veo a Jesús Eduardo, fue mi alumno de la Universidad Panamericana, extraordinario el muchacho, está casado con una mujer extraordinaria, tiene una familia extraordinaria, son, si no me equivoco, son 3. Vanessa Santa Cruz es mi prima. Los quiero muchísimo a Vanessa y a toda su familia, a su esposo y a sus 3 escuinques. También saludos a todos ellos. Bernardo, muchísimas gracias. Nos quedan medio minuto. Te agradezco como siempre. Y bueno, seguiremos hablando de estos temas, aprovechando que tenemos la oportunidad de tener a nuestros hijos en casa y de podernos conocer más, irnos conociendo aquella relación que se perdió
o aquella relación que a lo mejor nunca estuvo, hoy es momento de reanudarla o es momento de consolidarla, hoy es momento de sanar. Y en el próximo programa estaremos hablando de cómo empezar a sanar nuestra familia en estos tiempos de crisis, que son más que nada oportunidades. Bernardo, hasta la próxima. Has escuchado Reflexiones. Queremos ampliar tu horizonte y empatía a través de compartir los diferentes puntos de vista de cada persona.